Contrario a lo que dicen, la estructura del tiempo pasado simple en inglés es una de las más simples del idioma, ya que se usa igual para todas las personas y solo usa un auxiliar positivo y su versión negativa, y ese auxiliar es did y su negativo es didn't. En este video vas a aprender de una forma muy fácil cómo hacer preguntas o interrogativos en el pasado simple de inglés. Recuerda suscribirte a este canal de Inglés Simple para Todos para más videos como este. Si quieres formar una pregunta en pasado simple en inglés, solo pones este auxiliar al principio, did para preguntas positivas o didn't si tu pregunta es negativa. Después del auxiliar pones a la persona de la que hablas y puedes poner a cualquier persona sin preocuparte si es singular, plural, tercera persona, segunda o lo que sea. Incluso puedes usar el nombre de una cosa o animal en lugar de persona, dependiendo de lo que quieras preguntar. Esta parte sería a lo que los amantes de la gramática le llaman sujeto, y esto sería como un sujeto universal, porque puedes usar cualquiera que tenga sentido. Pero como a mí no me gusta tanto la gramática y probablemente a ti tampoco, yo le llamo persona o cosa para simplificar. Entonces, para hacer preguntas en pasado simple en inglés, empezamos con el único auxiliar que es did o didn't, depende si tu pregunta es positiva o negativa. Luego va la persona o cosa de la que quieras preguntar y después va un verbo o acción, como quieras llamarle. Este verbo debe ir en presente, no en pasado. Entonces cualquier verbo que ya sepas, a excepción de auxiliares como el can o el to be, lo puedes usar aquí, en presente, sin conjugar, sin ponerle tú al principio o ing al final, un verbo a secas, simple y sin adornos. Con estas tres partes ya puedes hacer una pregunta completa en pasado simple en inglés, como vas a ver en unos segundos. Pero es muy común que las preguntas tengan más información adicional o complementaria. A esa información la ponemos al final y le llamamos complemento. Ahora sí, ¿cómo se ve esto en la práctica? Ya tenemos el auxiliar y vamos a agregarle una persona para hacer una pregunta. Empecemos con la persona más común en inglés, que es la persona yo. En inglés es I. Entonces ya tengo did I o didn't I si la pregunta es negativa. Y ahora le ponemos un verbo, de preferencia uno que tenga sentido. Digamos que ayer hice un examen y quiero preguntarle a mi maestro si pasé. Entonces vamos a usar el verbo pasar, que en inglés es pass. Y ya tenemos una pregunta completa en inglés y sin complemento por ahora. Did I pass? ¿Pasé? O si en lugar de did usas el didn't I pass? Ahora significa no pasé. Es así de simple. Por eso se llama pasado simple. No es cierto. Eso es una broma, pero sí es simple. Vamos a hacer una pregunta más larga. Usamos el mismo auxiliar y ahora vamos a usar la persona tú, que en inglés es you. Solo como nota, el you en inglés también significa usted, ustedes, y en algunos países dicen vos y vosotros y vosotras también. Todas estas personas en inglés se dicen igual con la palabra you. Y antes de que preguntes, no se confunde uno en inglés con el you. Entonces ya tenemos el auxiliar y a la persona you. Ahora vamos a usar un verbo común. Usemos el verbo ver, como en ver la televisión, que en inglés es watch. Y vamos a agregarle un complemento. Si quiero preguntar si viste esa película, vamos a agregarle that movie para que diga esa película. Ahora tenemos una pregunta completa hacia la persona tú. Did you watch that movie? ¿Viste esa película? O didn't you watch that movie? ¿No viste esa película? Así de fácil es hacer preguntas en pasado. Todo lo que tienes que hacer es seguir ese orden con una palabra similar. Es decir, al principio usas un auxiliar, después de eso a la persona o cosa de la que hables, luego el verbo o acción y después, si lo necesitas, agregas un complemento. Solo 4 partes. De hecho pueden ser 5 si haces una pregunta abierta, pero eso es también muy fácil y lo verás en un minuto. Además de que no afecta este orden como sea. Vamos a formar otras preguntas para que lo entiendas mejor y voy a ponerte la pregunta en español antes de formar la de inglés. Así tú la puedes hacer antes que yo. Hay una regla muy importante. Tienes que poner las palabras en el orden de inglés, este que te mostré, independientemente de qué orden lleven en español, ya que en español pueden llevar diferente orden, pero en inglés solo es uno, solo es este que te mostré y este es el correcto. Ten en mente que el auxiliar no cambia
y que el did es el que normalmente usamos porque la mayoría de las preguntas en inglés son positivas. Las preguntas negativas en inglés no son comunes como lo son en español. Así que didn't en preguntas es correcto, pero probablemente escucharás 10 preguntas positivas con did por cada pregunta negativa que escuches con didn't. También recuerda que la persona o cosa puede ser más de una palabra. Es decir, si uso la persona mi hermano, que en inglés es my brother, las dos palabras my y brother irían en la parte de la persona. Los verbos también podrían ser más de una palabra, pero no es tan común. Solo cuando quieras decir cosas como comiste y bebiste, o trotaste y corriste, o bailaste y cantaste. Posible, pero no tan común. Bueno, hagamos la pregunta ¿él lavó el coche? En inglés. El auxiliar sería did, la persona he, el verbo wash y el complemento the car. Y completa es did he wash the car? O si fuese negativa, didn't he wash the car? ¿Él no lavó el coche? Muy bien, vamos con otra pregunta. ¿Cómo preguntarías en inglés? ¿Ella no fue contigo? Si lo notas, esta pregunta es negativa, así que empezaríamos con didn't como auxiliar. Luego la persona, she, para decir ella, y el verbo ir en inglés es go. Recuerda, verbos normales en presente. Y el complemento contigo en inglés es with you. Entonces la pregunta completa es didn't she go with you? ¿Ella no fue contigo? O si en lugar de didn't usas did, la pregunta sería ¿ella fue contigo? Did she go with you? Muy bien, ahora ¿cómo haces esta pregunta? ¿Llovió ayer? Parece simple, pero no lo es. Vamos a intentarlo de todos modos. Nuestro auxiliar es did, luego obligatoriamente en inglés va la persona o cosa. ¿Quién es la persona en esta pregunta? No hay persona en español. Entonces, ¿de qué hablamos? Hablamos del clima, de una cosa. Cuando no haya persona o cosa clara de la que hablamos en frases de español, aún así tenemos que usar alguna persona o cosa en inglés. En estos casos usamos la palabra it, que lo puedes ver como que significa algo o eso, o simplemente que es una palabra de relleno para cumplir con las partes requeridas en una oración de inglés. Entonces tenemos did it, ¿y cuál es el verbo? Es llover. En inglés se dice rain, rain. Entonces ya tenemos did it rain. Nos falta el complemento ayer. En inglés es yesterday, yesterday. Entonces, did it rain yesterday? Did it rain yesterday? ¿Llovió ayer? Esta no estuvo tan fácil, pero mientras sigas y completes el orden está correcta. Y no te preocupes, no todas son difíciles. Ahora hagamos la pregunta, ¿entendimos inglés? Te estoy poniendo las preguntas más difíciles para que te entrenes bien y las demás se te hagan fáciles. Entonces empezamos con el auxiliar did. ¿Y cuál es la persona en esta pregunta? ¿Entendimos? ¿Quién entendió o de quién hablamos? Hablamos de nosotros. Así que esa es la persona que necesitamos, aunque en español no esté explícita. Por eso te decía que en inglés es obligatorio usar a la persona, así que tienes que investigar la persona en algunas preguntas de español, porque en español en algunos casos no se menciona o no está claro quién es. Entonces tenemos did we y nos falta el verbo o la acción. En este caso, ¿qué hicimos? Entendimos. Entonces necesitamos el verbo entender o comprender, que en inglés es understand. Y la pregunta va quedando como did we understand? Ahora solo nos falta el complemento inglés, que en inglés es English. Y la pregunta completa queda como did we understand English? ¿Entendimos inglés? ¿O nosotros entendimos inglés? Y claro, también puedes decir didn't we understand English? Para preguntar de manera negativa, ¿no entendimos inglés? Vamos con otra pregunta. ¿Cómo preguntas en inglés? ¿Ellos hablaron contigo? El auxiliar es did porque esa pregunta es positiva. La persona ellos en inglés es they. Es igual para ellos y ellas. El verbo hablar cuando se refiere a conversar en inglés es talk. Así que ya tenemos did they talk? Ahora solo falta el complemento contigo, que en inglés es with you. Y la pregunta completa es did they talk with you? O si fuese negativa, didn't they talk with you? ¿Ellos no hablaron contigo?
Muy bien, ya sabes cómo hacer preguntas cerradas en inglés. Las preguntas cerradas son estas que acabamos de ver. Les dicen cerradas porque se pueden contestar con sí o con no. Las preguntas abiertas son las que no tienen respuestas de sí o no. Y la forma de identificarlas es que siempre empiezan con algún interrogativo, ya sea una palabra interrogativa como qué, dónde, cuándo, cómo, etc. o con una frase interrogativa como a qué hora, qué tanto, qué tan seguido, etc. Para hacer preguntas abiertas en inglés, simplemente agrégale la palabra o frase interrogativa antes del did y listo. Veamos unos ejemplos. La pregunta que acabamos de ver, ¿ellos hablaron contigo?, es cerrada, porque puedes contestarla sí o no. Pero si preguntamos ¿por qué ellos hablaron contigo?, ya es abierta. Para hacerla así en inglés solo agregamos el interrogativo ¿por qué?, que en inglés es why, al principio y listo. Ahora queda como Why did they talk with you? ¿Por qué ellos hablaron contigo? ¿Ya viste que la pregunta ¿nosotros entendimos inglés? En inglés es Did we understand English? Si quieres preguntar ¿cuándo nosotros entendimos inglés? Cuándo en inglés es when, así que la pregunta queda como When did we understand English? La última pregunta abierta, ¿llovió ayer?, es Did it rain yesterday? Si quieres preguntar ¿a qué hora llovió ayer?, en inglés solo le agregas la frase interrogativa ¿a qué hora?, que en inglés es what time, solo 2 palabras. Y la pregunta completa es What time did it rain yesterday? ¿A qué hora llovió ayer? ¿Ves? Es muy fácil transformar una pregunta cerrada en una pregunta abierta. Solo recuerda corregir el error que todos hemos cometido en preguntas abiertas en inglés y seguramente tú también o lo vas a cometer. Y ese error es olvidar ponerle el auxiliar did o didn't. Es necesario y obligatorio para una pregunta correcta en el pasado simple de inglés que usemos el auxiliar did o didn't, tanto en preguntas cerradas o abiertas. En preguntas abiertas es muy común que se nos olvide porque en español no usamos auxiliares para este tipo de preguntas. Recuerda usar el auxiliar did o didn't al principio para preguntas cerradas y para preguntas abiertas es lo segundo que debe ir, porque en estos casos el interrogativo va primero, es decir, antes del auxiliar. Bueno, espero que ya sepas cómo hacer preguntas en el pasado simple de inglés y si quieres aprender a hacer negativos o afirmaciones, mira uno de los videos que te dejo aquí en la pantalla. También recuerda suscribirte a este canal de Inglés Simple para Todos para que sigas mejorando tu inglés.